Hola, soy Daniela Rosas, soy estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia. Hoy les voy a hablar de las teorías críticas. Las teorías críticas son enfoques que buscan el análisis crítico de las estructuras, procesos e instituciones sociales, políticas y culturales. La teoría crítica se caracteriza por su enfoque crítico de la sociedad, su análisis de las estructuras de poder y su objetivo es la liberación y la transformación social. También busca comprender y cuestionar las ideologías dominantes, relevar las desigualdades y promover la justicia social. El marxismo como disciplina política y filosófica surgió a mediados del siglo XIX, con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, publicado en Londres en 1848. Los principales exponentes del marxismo es Carlos Marx y Federico Engels. El marxismo busca entender y cambiar la estructura social económica para lograr justicia y equidad. El objetivo principal del marxismo es la transformación de la sociedad para eliminar la explotación y construir una sociedad sin clases. Aspectos clave del marxismo. Se busca eliminar la propiedad privada y establecer la propiedad pública. La construcción de una sociedad libre sin clases. El salario debería estipularse con relación al número de beneficios que éste producía. El valor del producto lo determinaba la cantidad de trabajo que exigía producirlo. Critica la desigualdad que el capitalismo y su forma de gobierno generan en la sociedad. La sociedad ideal para el marxismo es una sin clases y libre de gobernantes. El formalismo ruso es una corriente crítica literaria que busca la manera en la que se critica o se trata la literatura, teniendo como objetivo el estudio de los textos y las obras literarias con el fin de clasificarlas. El principal exponente fue Víctor Shklovsky. El formalismo ruso se desarrolló en el siglo XX, entre los años 1916 y 1930, pasando por diferentes etapas. De 1916 a 1920, los años del enfrentamiento y la polémica. De 1921 a 1926, el desarrollo turbulento. De 1926 a 1930, crisis y desbandada. Los clave del formalismo. La ciencia como literatura. El estudio científico de los textos y las obras literarias para su clasificación, diferenciación entre el lenguaje literario y el lenguaje común. Se critica la libertad de los elementos técnicos. Los géneros literarios empiezan a clasificarse. El estructuralismo es una corriente filosófica que propone el análisis de las estructuras, buscando identificar las formas de organización que componen su objeto de estudio. El estructuralismo surgió con el trabajo del lingüista suizo Ferdinand Saussure. Posteriormente, quien toma el estructuralismo del área lingüística y lo aplica en la ciencia social es Claude Lévi-Strauss, quien afirma que conociendo la estructura mental de los individuos se podría extraer la estructura de la sociedad. Aspectos claves del estructuralismo. El comportamiento de los seres humanos está condicionado por las estructuras presentes en cada sociedad. Es necesario identificar las estructuras, analizarlas y separarlas. Puede llamarse estructuralista a todo análisis que persigue las estructuras profundas del fenómeno humano. El ser humano es el que le da el significado a los hechos, acciones y costumbres que experimentan. El estructuralismo a mediados del siglo XX se convierte en un método para estudiar las ciencias sociales. El postestructuralismo es un movimiento filosófico y de corriente literaria del siglo XX. Se centra en la idea de que no hay un punto central, una verdad única o una realidad absoluta. Surge en Francia a finales de la década de los años 60. Aspectos clave del postestructuralismo. Es una crítica a las estructuras del estructuralismo. El concepto del yo está muy presente. El significado que un autor haya querido dar a su texto es secundario. Un crítico postestructuralista debe contar con la capacidad de analizar los textos desde diferentes perspectivas, de modo que puedan crear diversas interpretaciones. Semiótica o semiología. Es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y los símbolos que utilizamos para dar sentido a lo que nos rodea. La semiótica nos ayuda a entender cómo funcionan los signos y cómo interpretarlos, además de cómo se utilizan en diferentes contextos de la comunicación humana. Se originó a principios del siglo XX.
Los aspectos claves de la semiótica son: la semiótica estudia cómo las personas interpretan los signos, analiza cómo se construyen significados en diferentes contextos culturales, estudia cómo se transmiten los significados a través del tiempo, analiza los efectos que producen los signos a nivel social. La semiótica estudia cómo influyen en la percepción de la sociedad, y los signos pueden tener múltiples significados dependiendo del contexto en el que se utilicen. Gracias por su atención.